Listo, ya se ve, ¿verdad? Sí, doctora. Sí. Ok, gracias. Bueno, pues entonces hoy vamos a ver al hipotálamo, la primera glándula, como la que les decía yo ayer, pues como la manda más. Prácticamente, pues el hipotálamo es una estructura muy pequeña, ¿no? Está localizada en el cerebro, pero tiene una importancia pues enorme. Funciona prácticamente como el principal regulador del sistema endocrino y también ayuda a regular ciertas sustancias del sistema nervioso. Prácticamente es como el integrador de estos dos sistemas, ¿no? Y además, pues es el controlador de la homeostasis, entonces de este es del que dependen todas las hormonas de prácticamente del organismo. Si este por alguna causa tiene alguna alteración en su regulación, todos los ejes se van a ver alterados, ¿no? Entonces de ahí cobra como su relevancia. Entonces, nosotros vamos a saber pues prácticamente que el hipotálamo está como en la base del cerebro. Es una estructura sumamente pequeña. Está debajo del tálamo y alcanza a formar parte del tercer ventrículo, ¿no? Ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, pues sus funciones va a ser, ya lo dijimos, es el control regulador del sistema neuroendocrino, prácticamente es el que ayuda a conectar el sistema nervioso central y pues, el sistema endocrino, y además, pues es el que controla al segundo mandamás, que es la hipófisis, ¿no? Entonces, también cualquier cosa, pues obviamente va a alterar la hipófisis y entonces, pues se van a ver también afectados todo el resto de los ejes, ¿no? Y tiene ciertas funciones vitales. Ahorita las vamos a ir pues desglosando una por una, ¿no? Entonces vamos a ver que el hipotálamo en algún momento ya lo habían escuchado, yo creo que ustedes, ¿no? Pues es el sistema, el que se encarga pues de regular la temperatura corporal. Además, es el que se encarga de la saciedad y del hambre. También está encargado del balance hídrico, obviamente del el balance hormonal y de los ritmos circadianos, que ya hablábamos un poquito el día de ayer de cómo eran estos ciclos, ¿no? Entonces, pues si se fijan con estas funciones, pues nos damos cuenta pues que es vital que nosotros tengamos íntegro las funciones del hipotálamo, ¿no? Sin este, pues prácticamente no vamos a tener vitalidad y homeostasis en muchos sistemas. Entonces, ahora sí, pues su localización pues está en la base del cerebro, está debajo del tálamo y forma parte del tercer ventrículo. De manera anterior está en contacto con el quiasma óptico. Entonces, cualquier alteración que nosotros tengamos, alguna tumoración, algún crecimiento anormal, pues imagínense, si es el quiasma óptico, pues podría tener alguna alteración. ¿En qué parte? Pues en la visión, ¿no? De hecho, hace poquito yo tuve un paciente que llegó por crisis convulsivas, era un señor de 60 años, llegó por crisis convulsivas y le mandamos pedir una tomografía. Toda crisis convulsiva de primera vez, pues se manda a estudiar, ¿no? Y me acuerdo que reportan la tomografía y yo dije, Seguramente va a ser normal y va a ser una epilepsia, porque es lo más común, ¿no? Y al momento de que me la reportan, tenía una tumoración muy grande que estaba en la base del cerebro. Y ellos, bueno, en la descripción radiológica, ellos decían que era un prolactinoma. Sin embargo, dejaba mucho que desear el diagnóstico porque el paciente no tenía ningún síntoma de alteraciones visuales. Entonces, nosotros sabemos que como estas estructuras están muy cerca y en contacto con el quiasma, pues el paciente debería de haber tenido alteraciones visuales. Lamentablemente ya no le pude dar el seguimiento porque el paciente solicitó alta voluntaria y entonces pues ya no pudimos saber entonces qué era realmente su tumoración. Además de que digo, no presentaba ningún otro síntoma relacionado a prácticamente un tumor que liberara prolactina, ¿verdad? Pero pues ya no se pudo dar el seguimiento. Bueno, de manera posterior está localizado con los cuerpos mamilares y de manera inferior pues está ya en contacto prácticamente con la hipófisis, que prácticamente es su segunda, su segunda amiguita, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver que el hipotálamo, pues, no es una estructura homogénea, sino que está formado por múltiples núcleos que van a estar especializados.
Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, en la región anterior, aquí lo vamos a ir viendo en la imagen, pues está localizado en lo que es el núcleo supraóptico, el núcleo paraventricular, el supraquiasmático. Estos sí, en teoría, tienen que sabérselos bien de memoria. Quizá en algún momento de la vida ya se les va a olvidar como cada función de estos, pero sí tienen que saber cuáles son. Entonces, porque cada uno tiene más o menos su funcionalidad. Por ejemplo, el núcleo supraóptico y el paraventricular son los encargados de producir vasopresina y oxitocina, que son hormonas que nos van a ayudar al control hídrico, y la oxitocina, pues que lo vamos a ver en el periodo menstrual de la mujer y durante el parto, ¿verdad? Que es más frecuente. En la región media vamos a tener el núcleo arcuato y el núcleo ventromedial y el núcleo dorsomedial. Por ejemplo, el núcleo arcuato participa en la regulación hormonal, perdón, y en el metabolismo. Entonces, cada uno de estos cobra su relevancia porque cada uno ayuda a producir ciertas sustancias para estimular a la hipófisis y posteriormente seguir pues el eje que le corresponda, ¿no? Entonces, pues de ahí cobran su relevancia. Y bueno, pues vamos a ver, nosotros ya les decía yo que el hipotálamo pues es el encargado de ¿qué? De conectar a la hipófisis mediante dos mecanismos principales. Esto lo va a hacer el primero mediante el sistema porta hipotalámico hipofisiario, que va a transportar las hormonas liberadoras hacia la adenohipófisis, ¿sale? Y el segundo va a ser el tracto hipotálamo hipofisiario, que específicamente solo va a transportar a la oxitocina y la vasopresina hacia la neurohipófisis. Entonces, si yo les preguntara en el examen que quién es el encargado de transportar la oxitocina y la vasopresina, pues ustedes tendrían que decirme que es el tracto hipotálamo hipofisiario, ¿no? Y que el otro, el sistema porta hipotalámico, es el que va a transportar el resto de las hormonas hacia prácticamente a la adenohipófisis, y el otro ¿hacia dónde? Hacia la neurohipófisis o la hipófisis posterior, ¿no? Entonces es como más o menos algo como para su examen, ¿no? Y bueno, pues nosotros vamos a ver que el sistema porta hipotálamo hipofisiario permite el transporte ya de todas estas hormonas que nosotros estábamos comentando, ¿no? La hormona estimulante de la tiroides, la hormona estimulante de las glándulas suprarrenales, la hormona del crecimiento, la somatostatina, la dopamina, ¿sale? Todas estas hormonas van a irse transportando a través de este sistema porta hipotalámico, ¿de acuerdo? Y las otras, acuérdense que la neurohipófisis, pues precisamente está hablando de que son neuronas, son axones neuronales que van a conectar el hipotálamo con la neurohipófisis y van a transportar específicamente pues estas dos hormonas, ¿no? Entonces, prácticamente saber que una llega a la adenohipófisis y la otra llega ¿a dónde? ¿Cómo se llama? A la neurohipófisis. Y bueno, pues dentro de la organización neuroendocrina, pues nosotros vamos a ver que el hipotálamo va a tener neuronas neurosecretoras, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Esa es la parte que va a ir al final de cuentas a la neurohipófisis. Va a tener comunicaciones con interneuronas y va a tener células gliales especializadas, que son especializadas porque estas neuronas, a diferencia de todas las demás que nosotros tenemos, pues van a tener la capacidad de producir ciertas hormonas. Y ahora, prácticamente, pues, ¿qué hormonas estuvieron? ¿Alguna hormona de las que produce el hipotálamo? A ver que me la puedan decir antes de poner la siguiente diapositiva. No me digan que no. Doctora, Ajá, por ejemplo, la que libera la tirotropina, la TRH, ajá. o la de corticotropina, o la de gonadotropina, o ese tipo, que todas son liberadoras Ándale, para estimular. exactamente, todas son liberadoras, exactamente. Prácticamente nosotros vamos a ver pues que son este tipo de hormonas, ya lo dijo su compañera, la liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de corticotropina, la liberadora de gonadotropinas, que esta es pues para el eje de las gónadas, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, o sea,
la somatostatina. Esta es una hormona inhibitoria de la hormona del crecimiento. Estas son prácticamente, estas cuatro de aquí son hormonas estimulantes y estas otras dos son hormonas inhibitorias. Entonces, nosotros, por ejemplo, pues la somatostatina pues, son la inhibidora de la hormona del crecimiento, que entonces esa a quién se la podríamos dar, pues a los pacientes que tienen acromegalia, ¿no? Para evitar que se siga estimulando el receptor de la hormona del crecimiento. Y la dopamina es la hormona inhibidora de la prolactina. Entonces, nosotros a lo mejor en las pacientes que tengan algún grado de hiperprolactinemia y que tengan alteraciones en el ciclo menstrual, pues entonces, ¿qué le daríamos? Pues le daríamos análogos de dopamina, ¿verdad? Para que hagan la misma función y se inhiba la liberación de esta hormona, ¿no? Y además, pues ya lo que les decía, en el núcleo supraóptico y en el paraventricular es donde se van a producir la oxitocina y la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética, pues seguramente ustedes ya se van a acordar, ¿no? Que nosotros la vimos en nefro, que son hormonas que se encargan de regular ¿cómo se llama? La osmolaridad sérica y el estado hidroelectrolítico. Si se acuerdan, ¿verdad? De que la vimos en nefro. Y bueno, Sí. pues, ajá, sí, sí, ya ahora van a ver de dónde se produce, viene hasta acá arriba, ¿no? A producirse y vean hasta dónde va y actúa. Entonces, por ejemplo, si yo les preguntara qué tipo de hormona es la vasopresina es una hormona endocrina, parácrina, autocrina, ¿o de qué tipo es? De acuerdo a lo que vimos ayer. A ver, amiga. ¿Endocrina? Ajá, endocrina, ¿por qué? Porque vean hasta dónde se sintetiza y vean cómo se libera la sangre y hasta dónde viaja, hasta los receptores que tiene el riñón, ¿no? Entonces, de eso pues también nos sirve a nosotros saber, ¿no? Que son hormonas que van a actuar muy lejos del sitio de donde se llegan a producir, ¿no? Y bueno. Pues vamos a ver cuáles son las funciones del hipotálamo, ya lo decíamos, ¿no? Entonces, si libera todas estas hormonas, pues nosotros vamos a saber que cada una va a estimular pues cierto eje, ¿no? Entonces es el regulador del sistema endocrino, es el regulador en cierta parte del sistema nervioso autónomo, también tiene ciertas alteraciones con el comportamiento y lo más importante, pues tiene algunas con el metabolismo, ¿no? Y ahorita vamos a ver como las más importantes. Entonces, pues bueno, vamos a ver que la primera, pues va a ser la regulación del apetito, ¿no? Entonces, el hipotálamo controla el equilibrio energético. El hipotálamo lateral funciona como el centro del hambre, mientras que el ventromedial se considera el centro de la saciedad, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente es el que se va a encargar de que nosotros em, sepamos si tenemos hambre o si ya nos llenamos. ¿Y esto cómo lo hace? Pues lo hace a través lo hace a través de estas señales de saciedad, ¿no? Entonces lo hace a través de señales de sangre, de hormonas, del sistema nervioso, y lo hace a través de dos poblaciones neuronales principales, que son estos dos tipos de neuronas. Las neuronas NPY y las AGRP, estas dos son las que principalmente estimula para que nosotros podamos recibir como esas señales de si nosotros tenemos hambre o si ya estamos satisfechos, ¿no? Aumentan el apetito, por ejemplo, si estas son, ¿cómo se llama? Estimuladas y pues entonces disminuyen el gasto energético hasta que no hasta que el cuerpo no reciba la señal de que ya recibió prácticamente carga energética, ¿no? Es decir, si estas se estimulan, pues quiere decir que nosotros tenemos hambre y van a disminuir como el gasto energético que nosotros tengamos porque no estamos recibiendo ningún alimento, ¿no? No estamos recibiendo carbohidratos, proteínas, lípidos, ¿no? Y las que producen la saciedad van a ser estas otras, que van a ser las neuronas POMC y las que se llaman CART. Y esto, pues, ¿cómo se hace? Pues se hace a través de señales hormonales también como estas, ¿no? Estas hormonas que están aquí a la derecha.
como la grelina, por ejemplo, es la hormona del hambre. Cuando nosotros tenemos hambre, esta hormona es la que se va a liberar y es la que va a recibir prácticamente los estímulos, pues, ¿no? Es la que va a despertar a estos núcleos de neuronas para decirle al hipotálamo, oye, pues tenemos hambre, hay que estar estimulándolos para que el paciente, para que uno pueda comer algo, ¿no? O sea, es el que nos estimula que tengamos hambre. Entonces, estas están localizadas principalmente en el estómago y bueno, pues ya lo decíamos, estimulan estas neuronas NPY. Y luego van a estar la leptina. La leptina pues está principalmente localizada ¿en dónde? En el tejido adiposo. Y esta tiene la función de inhibir neuronas del hambre, ¿sí? Este es el que activa las neuronas de la saciedad. Entonces, cuando nos llenamos, entonces esta es la que se llega a activar, ¿no? Y luego tenemos a la insulina, que la insulina pues lo que va a hacer es disminuir el apetito y favorecer también la saciedad, ¿verdad? Entonces, ya entendieron ahorita cómo es que nosotros pues decidimos si tenemos hambre o si ya nos llenamos, ¿no? A través de estos pequeños estímulos. Y bueno, también vamos a tener pues la temperatura, ¿no? Ya lo decíamos, el centro termorregulador pues es el hipotálamo, ¿no? Y bueno, la región más importante aquí va a ser el área preóptica del hipotálamo, ¿de acuerdo? Esta va a ser como la parte que se va a encargar de hacer la función de regulación de la temperatura. Entonces, ¿por qué? Porque aquí existen las neuronas que son específicamente termorreceptoras. Entonces, estos son los que van a detectar los cambios de temperatura en la sangre. Y estas neuronas van a funcionar como sensores internos que van a detectar aumentos de la temperatura, que se disminuya la temperatura, y lo van comparando con su punto fisiológico, es decir, como que ellas dicen, pues nosotros estamos acostumbrados, por así decirlo, a tener toda la vida una temperatura de 37 grados, ¿no? Entonces, oye, pero este está con 39, pues hay que ver qué está pasando o por qué se está disregulando, ¿no? Para tratar de regresarlo a la temperatura basal que cada uno de nosotros tenemos, que en promedio pues es 36,5 grados, ¿no? Esta información el hipotálamo la recibe a través de dos fuentes, que son termorreceptores centrales que están ubicados en el propio hipotálamo, lo que decíamos, ¿no? Son estas neuronas tan especializadas que tiene el hipotálamo para localizarlo. Y bueno, ¿qué es lo que hacen? Pues detectan la temperatura de la sangre cerebral. Si la temperatura disminuye, este hipotálamo activa mecanismos para conservar y producir calor, como lo es la vasoconstricción y los escalofríos, ¿no? Todos hemos tenido fiebre en algún momento y hemos tenido escalofríos, pues estos escalofríos son estimulados pues por el hipotálamo, es el que hace esta chamba para decir, oye, pues a este se le está bajando la temperatura, pues entonces hay que provocar los escalofríos para tratar de aumentar pues estas contracciones y de que la temperatura pues suba, ¿no? Y además pues también tiene la capacidad de este hipotálamo, pues ya lo sabemos, si se encarga de liberar tantas hormonas estimulantes para estimular todos los ejes pues propios endocrinos, pues puede hacer que se produzca más calor cuando se baja la temperatura corporal a través del eje hipotálamo hipófisis tiroides, ¿sale? Entonces, lo que hace es decir, bueno, pues este está en una montaña donde está a menos 10 grados y se está helando, pues entonces hay que liberar mayor cantidad de hormonas tiroideas que nosotros sabemos, o bueno, lo vamos a ver pues más adelante, que las hormonas tiroideas tienen la capacidad de incrementar el metabolismo basal, ¿no? Y de hacer liberación mayor de carbohidratos y de lípidos para que haya mayor energía y el paciente pueda entrar pues en calor, ¿no? Entonces esta cosa es como súper inteligente, va y manda a los demás y también tiene sus propias funciones, ¿no? Y bueno, pues también ya lo decíamos de la vasopresina, pues no nos vamos a meter mucho porque esto ya lo vimos en negro, pero tiene la capacidad de hacer pues la regulación del equilibrio hídrico. Entonces, la vasopresina pues lo que regula es la osmolaridad plasmática y el volumen sanguíneo. Acuérdense que entonces, ¿cómo actuaba? Pues actuaba en el riñón para la reabsorción del agua, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente tiene esa funcionalidad. Y bueno, pues también vamos a hablar, perdón, un poquito de lo de los ciclos circadianos. Entonces, pues los ciclos circadianos
pues ya lo habíamos visto ayer, ¿no? Son como marcapasos biológicos que tenemos y marcapasos que tenemos prácticamente por horario, es decir, que los ciclos de luz o oscuridad hacen que nosotros tengamos como un relojito, ¿no? En el cerebro y sepamos cuándo se deben de producir ciertas hormonas y cuándo no, ¿no? Entonces, gracias a esto es que nosotros tenemos la regulación del ciclo sueño-vigilia. Es decir, por ejemplo, la melatonina se empieza a producir entre las 11 y 12 de la noche porque es la hormona que nos genera que nos dé sueño, ¿no? Y que se mantenga una buena calidad del sueño. Ya lo decíamos ayer, el cortisol pues se va a elevar prácticamente a más o menos entre las 6 y las 8 de la mañana porque es la hormona que ayuda a la contractilidad de los músculos, a la contractilidad del corazón y así prácticamente con todas las hormonas. Eso pues ya lo iremos viendo más adelante con cada una, ¿no? Pero que sepan pues que para empezar aquí el núcleo supraquiasmático es como el manda más de estos, de estos marcapasos biológicos, ¿no? Este es el que va a ir diciendo, ¿sabes qué? Actívate tu hormona tiroidea, ¿sabes qué? Actívate tu cortisol, actívate tu, hormona folículo estimulante, o sea, prácticamente con todas es lo que nos va a ayudar a regularlo, ¿no? Ayuda también a regular presión arterial, ayudan a regular temperatura corporal, fuerza cardiovascular, movimientos intestinales, entonces ellos ya es como que llevamos un reloj. Por eso no sé si han escuchado, por ejemplo, que dicen que no es bueno dormir con la luz prendida. Pues no, porque estos núcleos detectan la luz y pareciera que todavía estuvieran de día y entonces hay alteración en la secreción de las hormonas que nos ayudan a tener el sueño de vigilia. Por eso no es bueno que durmamos con luz. Tenemos que estar en completa oscuridad. Por eso, por ejemplo, cuando o bueno, en algún momento cuando ustedes hagan el internado o hagan alguna residencia, pues se van a dar cuenta que algunos llegamos a engordar un poquito durante estos procesos, porque también tenemos alteración de los ciclos circadianos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en una guardia del R1 entraba a las 4 de la mañana y salía al otro día hasta las 7 8 de la noche. Y entonces no dormía, todo ese tiempo no había dormido desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche del otro día. No duermes absolutamente nada. ¿Y qué pasa? Pues obviamente creen que mi cortisol se iba a estar pues prácticamente liberando a la hormona que debería, a la hormona, a la hora que debería de liberarse, pues no, seguramente se liberaba toda a destiempos, ¿no? Mi melatonina seguramente también estaba descontrolada, mis hormonas tiroideas, mi vasopresina, o sea, todas las hormonas pues obviamente se iban ¿cómo se llama? Pues a alterar porque yo no estaba teniendo un ciclo de vida normal. Y de hecho, sí, eso ocasiona que, por ejemplo, en los residentes, pues haya aumento de peso, algunos llegan a disminuir por la inanición, obviamente no duermes bien, posteriormente estás despertando en las otras noches porque ya se alteró tu ciclo circadiano, entonces hay liberación desorganizada de muchas de estas, ¿no? Y eso también lo tenemos que entender cuando vemos pacientes hospitalizados, en ellos también se modifica. Entonces, sepan ustedes, y esto para que les quede claro, que el cortisol, ahí sí hago hincapié en el cortisol, solo se libera a ciertas horas, ¿sale? Eso de que ustedes vean en TikTok de que tienes el cortisol alto, eso es una mentira. Nadie tenemos el cortisol alto. Las únicas cosas que pueden alterar el ciclo del cortisol son cirugías, traumas o algún evento demasiado estresante, ¿no? Ni siquiera la pérdida del abuelito, de la abuelita o de los papás nos puede ocasionar la alteración del cortisol, son estrés propiamente a nuestro organismo, ¿no? Les digo, cirugías, traumas, algún accidente, eso sí puede alterar el cortisol. De acuerdo a eso de que digan que tenemos el cortisol alto todo el tiempo porque estamos nerviosos o ansiosos, pues no, el cortisol es necesario para la vida, pero no quiere decir precisamente que esté activado todo el tiempo, sino que corresponde o se ordena a un ciclo circadiano y se libera cuando se tenga que liberar en momentos pues muy, muy específicos, ¿no? Y bueno, pues también de esto hablábamos más o menos con esto, ¿no? Con lo del ciclo del estrés, ahí ya me adelanté, ¿no? Entonces, obviamente, pues esto también se involucra, pues que se libere, se haga esta liberación en este eje. Más adelante lo veremos cuando veamos el eje de las suprarrenales, ¿no? Entonces, lo que les decía, enfermedad, quirúrgico, emociones demasiado fuertes, pues vaya.
o algún inclusive hipoglucemia, pues pueden activar esto, la hipoglucemia sí, ¿no? Un paciente que llega con 40, pues es uno de los mecanismos compensatorios que trata de hacer el organismo para liberar mayor cantidad de glucosa en el hígado y pues de que se suba los niveles de la glucosa, ¿no? Entonces, esto es con ciclos de estrés, pero un estrés propiamente muy fuerte, ¿sale? Para que se encargue. Ah, digo, y por ejemplo, pues esto se libera ¿para qué? Para que también se liberen hormonas como la adrenalina, la noradrenalina, ¿no? Les digo, esto lo veremos más allá cuando veamos lo del eje de las suprarrenales porque hace que se incremente el inotropismo, el cronotropismo, el metabolismo basal, el movimiento gastrointestinal, que nuestro sistema nervioso central se active, ¿no? De que nosotros tengamos como ese estado de alerta. Entonces, de esto también se encarga el hipotálamo de regularlo, ¿de acuerdo? Entonces, es otra chamba que tiene más. Y pues nada más, prácticamente la conclusión pues es que tiene una integración neuroendocrina y que integra muchas señales hormonales, nerviosas, metabólicas, inclusive ambientales. Inclusive, por ejemplo, yo diría aquí, en algún momento cuando tengan prácticamente miedo, que vean que se está acercando un perro que los quiere morder y que se está dejando ir hacia ustedes, pues este sistema se activaría, ¿no? Entonces también actúa en cosas con mucho estrés. Su importancia clínica, pues ya lo veríamos bueno, lo verán en algún momento y cuando vean fisiopato, pues cualquier lesión hipotalámica puede ocasionar diabetes insípida por la falta de la vasopresina o la falta de la respuesta a la vasopresina, ¿verdad? La obesidad hipotalámica, porque prácticamente nosotros sabemos que en la obesidad también hay alteración de estos núcleos, sale que controlan la saciedad. Estas neuronas, perdón, están alteradas, ¿sale? Entonces, de hecho, los que comentábamos el otro día de los medicamentos que se utilizan para tratar la obesidad, también actúan a nivel de estos núcleos, ¿sale? También actúan a nivel del sistema del hipotálamo para ayudar a que el paciente controle ¿cómo se llama? Su saciedad y deje de tener hambre. Entonces son medicamentos que también regulan. Por eso es que nosotros decimos que la obesidad es una enfermedad crónica como la diabetes o como lo es la hipertensión. No es que el paciente quiera estar gordito, es que el paciente no puede porque tiene alteración de estas neuronas del hipotálamo, ¿verdad? Trastornos del sueño, pues también cualquier padecimiento que tenga, pues obviamente va a alterar estos ciclos circadianos y puede alterar el sueño vigilia y pues puede tener un montón de algunas otras alteraciones endocrinas, ¿no? Hay hipotiroidismo central, hay alteraciones donde ya no se produce el cortisol y hay que suplementarlo porque hay alguna resección del hipotálamo, porque a lo mejor hubo un daño secundario como un traumatismo cráneoencefálico. Eso pues también lo veremos un poquito con lo de la hipófisis. Y pues nada más. No sé si alguien tenga alguna duda. No, creo que no, doctora. ¿No? Muy bien. Entonces, pues alcanzamos a ver muy bien una parte de lo de la hipófisis. Ah, yo creo que ahí hay que empezar mejor con la de no hipófisis, ¿no, doctores? Con la que nos pida, doctora, ¿quiere que empecemos Sí, con adeno? sí, mejor adenohipófisis. Ajá. Entonces, permítame. ¿Me pueden confirmar si ya se ve la pantalla, por favor? Sí, doctora, ya se ve. Muchas gracias. Bueno, entonces nosotros somos el equipo número 1, conformado por las personas que se muestran en pantalla, y les vamos a hablar de lo que es la hipófisis tanto anterior como posterior. Bueno, vamos a empezar con un poquito sobre las características generales. Aquí lo que vamos a observar en la imagen, pues va a ser la relación anatómica entre el hipotálamo y la hipófisis. Esto va a ser muy importante pues para el control endocrino. El hipotálamo va a actuar como este centro integrador porque recibe las señales nerviosas y las convierte en las respuestas hormonales. Y por lo que podemos ver ahí, que está marcado como el infundíbulo o el tallo hipofisiario, este va a tener la conexión directa con la hipófisis.
Y en el caso de la adenohipófisis, pues el control nervioso no es como directo, sino va a ser a través del sistema porta hipotálamo hipoficiario, que pues le va a permitir que las hormonas liberadoras o inhibidoras viajen a través de la sangre. Anatómicamente, pues la hipófisis se encuentra en la silla turca del esfenoides. Esto es importante de manera clínica porque llega a haber tumores en esta zona, sobre todo pues en en regiones cercanas como el quiasma óptico. Y bueno, la que sigue. Bueno, ahora ya hablando un poquito más específico acerca de la adenohipófisis, esta pues va a ser la porción glandular de la hipófisis. Va a estar formada por células endocrinas que son altamente especializadas. Y en la imagencita de abajo, lo que vamos a poder observar pues van a ser como sus partes o la división. La pars distalis, que va a ser la que tiene la función pues más importante, la pars tuberalis, que va a rodear al tallo, y pars intermedia, que no tiene tanta relevancia en nosotros, pero pues nos divide entre neurohipófisis y adenohipófisis. Las células de la pars distalis responden pues a las hormonas hipotalámicas, la TRH, SRH, GNRH o GHRH y pues la somatostatina. Todas estas hormonas pues llegan a través del sistema porta y regulan la secreción de hormonas hipofisiarias. Entonces, pues la adenohipófisis no solo va a funcionar de manera autónoma, sino que pues también va a estar bajo el control directo del hipotálamo. Es un sistema pues de control jerárquico. ¿El que sigue? Bueno, un poco acerca de sus funciones. Primero pues tenemos la producción de hormonas tróficas. Esto significa que estas hormonas van a estimular a otras glándulas periféricas. Por ejemplo, la TSH puede estimular a la tiroides para producir T3 y T4, o la CTH estimula a la corteza suprarrenal para la secreción del cortisol. También va a regular la función de las glándulas endocrinas o de distintos ejes de endocrinos, como por ejemplo el eje hipotálamo hipófisis tiroides o eje hipotálamo hipófisis suprarrenal o el eje con las gónadas. Esto pues va a ser mediante ejes que funcionan por mecanismos de retroalimentación negativa, donde las hormonas periféricas regulan la secreción hipofisiaria. También vamos a tener varias funciones fisiológicas. Se secreta hormona del crecimiento, que pues tiene efectos metabólicos en la síntesis proteica, movilización de grasas, etc. También la secreción de prolactina, que pues va a participar en la lactancia, las gonadotropinas, que van a regular la función reproductiva. Y pues una de las más importantes pues va a ser la homeostasis endocrina, que pues en conjunto todas las hormonas permiten mantener esta homeostasis para, pues en caso de alguna alteración, la adenohipófisis puede generar múltiples trastornos como hipotiroidismo secundario, insuficiencia suprarrenal o algunas alteraciones del crecimiento. Y pues entonces la glándula no va a ser una glándula aislada, sino la adenohipófisis va a funcionar como esta parte que integra al hipotálamo y la regulación hormonal de las glándulas periféricas. ¿La que sí? Eh, ¿Sí se me escucha el micro? Porque a veces se me escucha muy bajito. Ya te escucho bien, doctora. Ok, gracias. Bueno, hablando en sí de la hipófisis anterior, esta se va a localizar lo que viene siendo debajo del hipotálamo y se va a relacionar con este mediante el tallo hipofisiario. Pero como ya dijimos, su conexión más importante no va a ser mediante la vía nerviosa, sino por la vascular. Básicamente el hipotálamo no manda señales a la adenohipófisis por medio de acciones como lo hace con la neurohipófisis, sino que todas las hormonas liberadoras van a viajar por la sangre hasta hasta llegar a las células de la hipófisis anterior. Y básicamente lo que hace el hipotálamo es actuar como este centro de control entre el sistema nervioso y el sistema endocrino.
Y es así como el organismo puede ajustar varias funciones endocrinas, como el crecimiento, el metabolismo, la función tiroidea también, y hasta la respuesta como de reproducción. Entonces, esta relación mantiene una homeostasis y coordina una respuesta hormonal en el cuerpo. ¿Me puedes dar la siguiente, porfis, Melanie? Y bueno, si es mediante un sistema vascular, tenemos el sistema porta hipotalámico hipoficiario, que lo voy a explicar muy rápido porque ya lo vimos. Entonces, es la red de vasos sanguíneos que conecta el hipotálamo con la adenohipófisis. Creo que lo relevante que les puedo aportar aquí es el recorrido que hace, que si ven la imagen, tiene numeritos. Entonces, lo que hace primero es que la sangre arterial llega a la arteria hipoficiaria superior. De ahí se va a pasar al plexo capilar primario, que está en la eminencia media del hipotálamo. Ahí se liberan hormonas hipotalámicas, liberadoras e inhibidoras, para que luego la sangre baje por los vasos portales hipotálamo hipoficiarios y esa sangre llega a la hipófisis donde se forma el plexo capilar secundario o también se le llama plexo sinusoides. Ahí las hormonas hipotalámicas actúan sobre la célula de la hipófisis anterior y finalmente la sangre se va a regresar por las venas hipoficiarias hasta la circulación sistémica de nuevo. Entonces, estas no van primero en toda la circulación general, sino que se secretan en la eminencia media y entran casi de inmediato al sistema portal. Básicamente lo que nos permite este sistema es que las hormonas hipotalámicas lleguen de forma rápida y con alta concentración y de manera directa sobre todo. El sistema porta es el mecanismo que hace posible que el hipotálamo regule todas estas hormonas y que sea una regulación muy, muy controlada. ¿Me puedes dar la siguiente, porfis? Y las hormonas hipotalámicas que controlan la adenohipófisis es la TLR, hormona liberadora de tirotropina, la CRH, hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de gonadotropina, hormona liberadora de crecimiento, la somatostatina y la dopamina. La siguiente, porfis. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de la hormona del crecimiento, hormona GH o somatotropina. Bueno, esta hormona es secretada, como lo acabamos de decir, por la adenohipófisis. Su función principal, pues, va a ser que va a ayudarnos a estimular el crecimiento corporal y nos va a ayudar a regular diferentes procesos metabólicos que ahorita les voy a explicar. Eh, la hormona no solo nos va a ayudar a que los tejidos aumenten de tamaño, sino que también va a favorecer la multiplicación celular. Con esto me refiero a que las células van a crecer y también van a aumentar de número. Bueno, ahí les puse un pequeño diagrama en donde, bueno, me ayudó mucho a entender cómo funcionaba esta hormona. A un ratón se le inyectó la hormona de crecimiento y a uno no. Y el ratón que tuvo la inyección de la hormona de crecimiento tuvo un crecimiento anormal o aumentado, pero cuando sus huesos se fusionó en la sección de la diáfisis, pues este dejó de crecer en ese aspecto. Si se continúa con esa hormona, vamos a tener unas alteraciones que en un momento les voy a eh, mencionar. Bueno, pues también tenemos que decir que, ah, bueno, ya si quieres, sí. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos los efectos metabólicos. Vamos a tener tres principalmente. El primero, pues, es el metabolismo en las proteínas. Nos va a ayudar a que va a aumentar la síntesis proteica en casi todas las células del organismo. Esto significa, pues, que nos va a ayudar a formar más proteínas y va a disminuir su degradación. Bueno, también esa es otra de las funciones. Eh, pues esa función, pues, es justamente de que va a detener o va a disminuir el catabolismo de las proteínas y los aminoácidos. Ahorita les voy a explicar cómo va a hacer eso. El otro, pues, es en las grasas. Va a ayudar a movilizar las grasas a, a todo, desde el tejido adiposo a diferentes órganos. Con esto hace que la grasa se utilice como una fuente de energía. Pero bueno, en este tenemos que tener como ponerle como cierta importancia porque va a hacer que el cuerpo pueda llegar a estar en un estado cetogénico. Y también tenemos el uso de los hidratos de carbono. La
pues la hormona va a disminuir la captación y utilización de la glucosa en muchos tejidos. Entonces, como la glucosa va a ser menor, la glucemia puede aumentar. Se menciona que a este efecto se le llama diabetogeno. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la relación de la somatotropina con la IGF-1 o somatomedina C. Bueno, aquí tenemos que entender que pues, la somatotropina no va a actuar como de una forma directa en todos los órganos, sino que va a ocupar ciertos mediadores. El principal o más importante pues es la somatomedina. ¿Cómo se va a formar? Bueno, en el diagrama, bueno, creo que no viene, sí, ahí viene explicado que se va a liberar la hormona del crecimiento y va a ingresar al hígado. El hígado, al detectar esta hormona, va a empezar a sintetizar la IGF-1 o la somatomedina C. ¿Por qué es importante esto? Porque eh, la somatomedina C tiene una vida media más larga. La somatotropina pues tiene una vida media de minutos, creo. Y pues esta va a circular por menos tiempo. La somatomedina C, al poder permanecer más tiempo en sangre, pues va a tener efectos más sostenidos. Eh, Siguiente, por favor. Ahora tenemos la regulación de la secreción de la somatotropina. Pues esta es una hormona que siempre está como muy regulada, principalmente pues por dos hormonas hipotalámicas, que es la GHRH, que va a estimular su liberación, y por la somatostatina, que la va a inhibir en niveles muy elevados. Bueno, en los factores que van a aumentar la secreción de la somatotropina, pues están la hipoglucemia, el ayuno o la desnutrición proteica. También está el ejercicio, el estrés y especialmente el sueño en un estado de sueño profundo. Eh, Normalmente se menciona que los picos van a ocurrir justamente cuando las personas están iniciando el sueño profundo. Y pues en factores que disminuyen la secreción están la hiperglucemia, el exceso de ácidos grasos, el envejecimiento, la obesidad y pues también la retroalimentación negativa por la propia somatotropina o somatostatina C. Bueno, aquí les puse un pequeño diagrama sobre algunos contextos en los que puede cambiar esta síntesis de la hormona. La primera, pues, es el kwashiorkor, que sabemos que es una deficiencia proteica. Al no tener proteínas, pues el cuerpo va a intentar sintetizar nuevas proteínas y va a empezar a liberar mucha somatotropina, pero pues vamos a tener niveles muy elevados de somatotropina, pero no se va a poder generar proteínas porque no hay aminoácidos o proteínas. También tenemos que en una dieta que está basada meramente en carbohidratos, pues si no hay proteínas, tampoco se va a poder sintetizar. Pero en un tratamiento que está basado en una dieta complementaria con proteínas, pues vamos a ver que ese nivel de somatotropina va a disminuir porque no es necesario movilizar las proteínas para generar pues esto. Siguiente, por favor. Bueno, ahí les puse tres anomalías que están relacionadas con la somatotropina. La primera es el enanismo hipofisiario. Esta se debe a una deficiencia generalizada de la secreción de la hormona durante la infancia. Bueno, como vamos a tener un déficit de la somatotropina, se va a impedir el crecimiento lineal de los huesos y del desarrollo de los tejidos. Aquí es importante decir que a diferencia de otros tipos de enanismo como otros, el niño va a ser proporcional. Todas las partes del cuerpo se van a desarrollar de una forma armónica entre sí, pero la velocidad de este crecimiento va a ser muy lento. Una persona que normalmente tiene 20 años va a tener un aspecto físico de un niño de 7 u 8 años. Y es muy importante decir que su función sexual en el enanismo hipofisiario, que solo está causado por falta de esta hormona, las personas suelen ser fértiles, pero se menciona que muchas veces este factor de déficit de esta hormona viene relacionado con un pituitarismo, que significa que tampoco se secretan gonadotropinas y la persona nunca alcanza esta madurez sexual. El otro, pues, es el gigantismo. En este vamos a tener que haber una hiperactividad de las células somatótropas de la adenohipófisis. Esto es importante decir que va a ser antes de la pubertad. Entonces, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un exceso de somatotropina antes de que la epífisis de los huesos se haya fusionado con la diáfisis. Entonces, el hueso va a seguir creciendo pues de una manera muy masiva.
Y pues las personas normalmente tienen una altura mayor a 2.5 metros. Y estas personas suelen evolucionar como lo había dicho, los hidratos de carbono no se van a ingresar a las células, entonces estas personas tienden a tener hiperglucemias sostenidas y normalmente llegan a progresar a diabetes mellitus. Y también tenemos la acromegalia, que a diferencia de el gigantismo, en esta pues va a ocurrir después de la adolescencia. Entonces, los huesos ya van a estar fusionados y no vamos a tener un crecimiento de los huesos largos. Normalmente, las personas no van a crecer de altura, pero estos huesos sí van a aumentar de grosor. Y también los tejidos blandos van a seguir creciendo. Como lo podemos ver en la imagen, los huesos de la cara, también de las manos y los pies se van a ensanchar notablemente. La mandíbula se va a protruir hacia adelante y los dientes se van a separar. Y pues en los órganos internos, normalmente el hígado y los riñones van a aumentar de tamaño de una forma desproporcionada. Esto nos va a causar una visceromegalia. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH. Eh, Su función principal, pues, es estimular la glándula tiroides para que sintetice y libera la hormona tiroidea, que es principalmente, pues, la T3 y T4. Eh, La TSH va a aumentar por varias actividades de la célula tiroidea. Por ejemplo, incrementa la captación de yoduro. Esto va a estimular la formación y proteólisis de la tiroglobulina y va a favorecer la liberación de hormonas tiroideas hacia la sangre. También va a tener un efecto trófico. Con esto me refiero a que no solo va a estimular la función, sino que también va a favorecer el crecimiento de la glándula tiroides. Por eso, cuando tenemos como un estímulo excesivo y mantenido de la TSH, pues la tiroides también va a aumentar de tamaño. Con eso, pues podemos tener como la razón o la causa de que se forme el bocio. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la hormona adrenocorticótropa o la ACTH. Esta, pues, su función principal es estimular la corteza suprarrenal. Va a actuar sobre todo en las zonas fasciculadas y reticular de la corteza suprarrenal, promoviendo principalmente la secreción, pues, de los glucocorticoides, en especial pues, el cortisol y en menor grado los andrógenos suprarrenales. La ACTH se va a unir a los receptores de la célula cortical y va a activar la adenilato ciclasa, que va a aumentar el AMP cíclico. Este es un segundo mensajero que va a estimular la conversión del colesterol y va a favorecer la síntesis y liberación del cortisol. También la hormona va a tener un efecto trófico sobre la corteza suprarrenal. Esto, pues, significa que nos va a ayudar a mantener el tamaño y la actividad funcional de estas zonas. Siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos dos anomalías. La primera, pues, es el síndrome de Cushing, que, bueno, esta, pues, puede estar causada por un exceso de cortisol y una, pues, eh, puede estar causada por pues, justamente por esta elevación de la hormona y normalmente está causada por un tumor hipofisiario que va a estar elevando de manera sostenida esto. Pues como podemos ver las características que había explicado la doctora el día de ayer, van a tener una cara de luna llena, una pérdida de la masa muscular, hipertensión y pues ahora tenemos también la enfermedad de Addison. Espérame, antes de que pases a la enfermedad de Addison, nada más aquí, es diferente el síndrome de Cushing a lo que es la enfermedad de Cushing, ¿sale? Son cosas diferentes. Cuando nosotros usamos el término de síndrome, prácticamente sugiere cualquier estado de que eleve el cortisol, pero en general se refiere al uso de esteroide de manera crónica. O sea, los pacientes que utilizan, por ejemplo, prednisona o dexametasona de manera crónica pueden hacer un síndrome de Cushing. Entonces, cuando hablamos ya de enfermedad de Cushing, ahí sí frecuentemente causado por un tumor hipofisiario, pues es porque ahí sí hay una producción, como lo dijiste, elevada de la hormona ACTH, pues que se eleva, pues, o sea, se produce en exceso y eleva el cortisol, pero es diferente. Sale, digo, al final de cuentas, pues se manifiestan clínicamente de manera muy común, pero sí tienen una causa definitivamente muy distinta, ¿sale? Nada más como para que se aclarara ese punto, doctor. Pero ya ahora sí, continúa. Ay, perdón, doctora, ahorita lo corrijo en la diapositiva.
No, no te preocupes. Bueno, ahora tenemos la enfermedad de Addison, que es una insuficiencia suprarrenal primaria. Pues la corteza suprarrenal no va a responder pues adecuadamente y va a disminuir la producción de las hormonas corticales como compensación. La hipófisis va a aumentar la secreción de la ACTH. Eh, en esta, pues bueno, encontré como dato curioso que vamos a tener una hiperpigmentación que a los pacientes les suele dar como un tono bronceado y en las encías se ve como esta hiperpigmentación. Eh, Esto se da porque la molécula precursora de la ACTH también da origen a los péptidos que van a ser estimulantes sobre los melanocitos. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es la hormona folículo estimulante. Esta es muy importante, sobre todo en lo que es el eje hipotálamo hipófisis gónadas, y va a participar principalmente en la regulación de la función reproductiva y funciona de diferentes formas de acuerdo si estamos en el ovario o en el testículo. Lo que tenemos en la mujer, esta actúa principalmente en las células granulosas de los folículos ováricos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su función va a ser estimular lo que es el crecimiento y la maduración folicular, especialmente durante esta fase folicular de lo que es el ciclo menstrual. Y también favorece la actividad de la aromatasa, que permite convertir lo que son andrógenos en estrógenos, por lo que pues también contribuye en la síntesis de las hormonas. Por eso no solo ayuda al que el folículo se desarrolle, sino también para que participe en la preparación del ciclo ovárico. Y en el hombre también actúa en el testículo, específicamente en las células de Sertoli, que hace ahí estimular procesos que son esenciales para lo que es la espermatogénesis, es decir, pues formación o maduración de los espermatozoides. También favorece a la producción de sustancias como lo que es la inhibina, que esta después va a participar en la regulación de la propia FSH mediante lo que es el proceso de retroalimentación negativa. Entonces, en ambos participan lo que es la fertilidad para que esta funcione en ambos sexos. Luego vamos a tener lo que son las alteraciones en la FSH, tanto cuando está aumentada como cuando está disminuida. Primero, cuando está aumentada, generalmente pues no significa que la hormona sea así el problema, sino que muchas veces refleja que la gónada no está respondiendo adecuadamente. En las mujeres tenemos que puede asociarse con insuficiencia ovárica o incluso en la menopausia temprana. O por lo general ocurre cuando el ovario te está produciendo menos estrógenos e inhibina. Entonces se pierde esta retroalimentación negativa. Entonces la hipófisis termina liberando más la hormona folículo estimulante. Entonces lo relacionamos con problemas menstruales, alguna irregularidad o una dificultad en lo que es la ovulación. En el hombre suele sugerir algún daño testicular o alguna alteración en los túbulos seminíferos, que es justo donde hablamos de la espermatogénesis. Por eso la relacionamos con una disminución de la producción de espermatozoides o un mal funcionamiento en los testículos y puede causar directamente lo que es la pérdida del deseo sexual. Entonces esto puede señalar una alteración en la gónada. Entonces cuando esta disminuye, el problema suele estar más arriba de esto, o sea, a nivel hipotálamo o de la hipófisis. ¿Por qué? Porque no se está estimulando correctamente la función reproductiva. En la mujer compromete la maduración folicular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber menos producción de óvulos, alteraciones en el ciclo menstrual y problemas en la ovulación, como el síndrome de ovario poliquístico. Y aparte, la FSH puede estar relativamente baja en comparación con la luteinizante, lo que contribuye a que el folículo no madure de forma adecuada, entonces termina siendo como un ciclo. Y en el hombre, la FSH reduce el estímulo sobre las células de Sertoli. ¿Y qué pasa como consecuencia? Va a bajar la producción de espermatozoides o puede provocar hasta ausencia de los mismos. Entonces termina siendo una alteración en el eje hipotálamo, hipófisis y gónadas. Ahora con la hormona luteinizante. Esta es una hormona que su función cambia según actúa en la mujer y en el hombre, pero pues sigue siendo importante en ambos casos para la reproducción. En la mujer actúa principalmente en las células teca del ovario porque estimula la producción de andrógenos que se van a convertir estrógenos en lo que es las células de la granulosa. Esta participa en eventos muy importantes del ciclo ovárico. Es muy importante lo que es en el pico de la LH que ocurre justo a mitad del ciclo para que ya después desencadene la ovulación.
favorece pues a la formación y el mantenimiento del cuerpo lúteo y produce principalmente la progesterona, que esta va a ser muy necesaria para preparar al endometrio para una posible implantación. En el hombre, estas actúan en las células de Leydig. Su función principal va a ser estimular la producción de testosterona, que esta es fundamental para el desarrollo y mantenimiento de lo que pues, son los órganos o caracteres sexuales masculinos. Pero también es muy importante porque ayuda a sostener la espermatogénesis junto con la folículo estimulante, que les había mencionado que van de la mano. Entonces, es una hormona que en la mujer participa en la ovulación y en la función del cuerpo lúteo, y en el hombre en la producción de testosterona. Pero pues, ¿qué sucede si tenemos alteraciones? Dependiendo, por ejemplo, cuando está aumentada, muchas veces no ocurre porque las gónadas no están respondiendo de forma adecuada. Más bien, esto ocurre por eso, porque no están respondiendo de forma adecuada, entonces se va a perder la retroalimentación negativa, entonces la hipófisis va a terminar liberando más hormonas. En mujeres adultas podemos encontrar la menopausia precoz, insuficiencia ovárica, donde se disminuye la producción de estrógenos, pero también puede presentarse en el síndrome de ovario poliquístico, donde hay una elevación relativa de la LH, la luteinizante, en comparación de la folículo estimulante, lo que va a terminar en la alteración de la ovulación. En los hombres puede encontrarse en trastornos, por ejemplo, como el síndrome de Klinefelter o la anorquia, ya que, ¿qué sucede? Al disminuir la producción normal de testosterona, se pierde otra vez esta retroalimentación negativa de la hipófisis y el hipotálamo. Cuando la LH disminuye, el problema suele estar más relacionado con una alteración en el hipotálamo o en la hipófisis. En las mujeres se ven principalmente en desórdenes alimenticios, en estrés intenso, pérdida de peso. ¿Por qué? Porque se altera la liberación de la GnRH, o sea, de lo que le estimula para que produzca la LH. Entonces, como consecuencia, va a terminar bajando la LH, que también sucede en situaciones de la hiperprolactinemia, ya que la prolactina elevada va a inhibir a la GnRH y por consecuencia va a reducir la secreción de lo que es la LH. Entonces termina siendo como un ciclo de que todo está conectado en esta situación de las hormonas. En los hombres puede presentar supresión hipotalámica o también por ciertos desórdenes alimenticios y otras alteraciones que afecten a la regulación central. Entonces, ¿qué va a suceder? Como consecuencia, va a disminuir la estimulación de las células de Leydig y va a bajar la producción de testosterona. Entonces, si hablamos del aumento de la LH, nos vamos a ir más por una falla gonadal o que se pierde la retroalimentación negativa. Mientras que si está baja, nos vamos más a algo hipotálamo o hipófisis, en ese tipo de sentido. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es la prolactina. Esta hormona está producida en las células lactótropos del adeno. Entonces, porque es muy importante, ¿por qué? Por la función mamaria y su relación con la función reproductiva. Sus principales funciones es el desarrollo de la glándula mamaria y favorecer la producción de leche. Entonces, durante el embarazo, pues obviamente esta va a aumentar y ayudar a preparar al tejido para la lactancia. Entonces, su acción se vuelve más importante porque participa en la síntesis de proteínas y otros componentes de lo que es la leche. Pero también es muy importante mencionar que regula sobre todo la producción de la leche, pero en la eyección de la leche va a depender más principalmente de la oxitocina. O sea, la prolactina la va a fabricar y la oxitocina la va a expulsar. Y tiene algo muy, muy característico, que es que se inhibe tónicamente por la dopamina. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente el hipotálamo va a liberar la dopamina, va a llegar al adeno por el sistema porta y va a inhibir la secreción. Entonces, mientras tengamos dopamina, la prolactina va a estar controlada. Entonces, esta es como una inhibición dopinérgica, se llama. Por ejemplo, en la succión del pezón va a aumentar la secreción de prolactina. Por eso en la lactancia funciona como de cierta forma un reflejo neuroendocrino, porque la succión va a estimular al hipotálamo, va a disminuir la dopamina, entonces va a permitir que la prolactina aumente para mantener la producción de leche. Entonces vamos a tener ciertas alteraciones relacionadas con la prolactina. En las mujeres, una prolactina alta puede causar galactorrea, que es una secreción de leche fuera del embarazo o la lactancia. También alteraciones menstruales, ¿por qué? Porque la prolactina va a inhibir a la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas en el hipotálamo. Entonces, al disminuir esta, va a bajar la folículo estimulante y a su vez va a bajar la luteinizante. Entonces, vamos a terminar alterando la ovulación. Entonces, como se altera la ovulación,
podemos tener infertilidad y como consecuencia también la disminución de lo que es el líbido. En hombres, cuando se eleva también puede afectar la función reproductiva. ¿Por qué? Porque puede causar disminución del líbido o disfunción eréctil y reducción de la fertilidad. ¿Por qué? Porque igualmente estamos inhibiendo a la GnRH. Entonces va a alterar la producción normal de las gonadotropinas. Entonces puede aparecer situaciones o alteraciones como la ginecomastia, que es el crecimiento del tejido mamario en hombres. Entonces, pues la prolactina no solo participa en la lactancia, sino también cuando se altera podemos tener estos problemas en las gónadas directamente. Y pues les iba a mencionar acerca de lo que era la regulación hormonal, pero creo que ya se estuvo mencionando pues repetitivamente, pero pues a grandes rasgos es como pues mostrar de que el hipotálamo va a liberar la GnRH, la hormona gonadotropina, que esta va a estimular a la adenohipófisis, que esta va a secretar la folícula estimulante y la luteinizante. Entonces, estas hormonas, ya sea hombre o mujer, va a actuar en los ovarios o en los testículos para regular la producción de estrógenos, progesterona, testosterona o inhibina. Después, estas hormonas periféricas van a ejercer una retroalimentación negativa en el hipotálamo y la hipófisis para mantener como este equilibrio hormonal. No sé si hasta ahorita hay alguna duda de todo esto, porque sé que es un poquito revoltoso, pero pues, por ejemplo, este esquema me ayuda a entenderlo más. De todos modos, cuando veamos como cada eje, pues se va a ir como aclarando las dudas, ¿no? Porque explicar con la hipófisis cada uno de los ejes, pues estaríamos tardándonos mucho, pero como generalidades yo considero que esté bien. Sí, gracias, doctora. Sí, está un poquito revoltoso y ya también como con tanto nombre. Bueno, Ajá, sí, entonces, sí, sí. pues continuamos. Mm, Y pues creo que la introducción a la hipófisis nos la saltamos. Ya si quieren hablar de esto. Bueno, bueno, como ya nos saltamos las primeras diapositivas, porque ya básicamente es lo que explicaron mis compañeros, pues ahora vamos a hablar sobre la glándula pituitaria posterior, también llamada la neurohipófisis, y pues esta está formada por tejido nervioso y básicamente es una prolongación directa del hipotálamo. Fisiológicamente funciona como un sitio de almacenamiento. Las neuronas del hipotálamo sintetizan la ADH y la oxitocina y sus axones van a bajar por el infundíbulo hasta llegar aquí. Cuando llega el estímulo adecuado pues por parte de lo que requiere el cuerpo, estas hormonas se van a liberar a la circulación sanguínea. La diferencia con la hipófisis anterior es justamente esa, que la adenohipófisis sí sintetiza sus hormonas, mientras que la neurohipófisis solo va a actuar como un reservorio y como pues un sitio de liberación de las hormonas. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora la relación anatómica con el hipotálamo. Pues ambas están conectadas por el tallo hipoficiario y a través de esta conexión es que van a descender los axones de las neuronas neurosecretoras que vienen de los núcleos supraóptico y paraventricular. Esto va a permitir que las señales nerviosas que se originan en el hipotálamo lleguen de manera rápida hacia la hipófisis posterior y provoquen la liberación hormonal. Entonces, pues esta es funciona como la extensión directa del hipotálamo por lo mismo. Siguiente, por favor. Bueno, la importancia de esta conexión nerviosa es que va a ser posible un control hormonal más rápido. Como las hormonas van a viajar dentro de los axones neuronales, no necesitan como primero pasar
por la sangre para llegar a la hipófisis posterior. Se van a sintetizar en el hipotálamo, viajan por el transporte axonal y se van a almacenar en las terminaciones nerviosas de la neurohipófisis. Y cuando llega un potencial de acción, se van a liberar directamente hacia la circulación sanguínea. Esto pues es importante para respuestas fisiológicas como inmediatas. Por ejemplo, en la regulación del agua corporal, como por la ADH, o en la eyección de leche o las contracciones del útero en las mujeres por medio de la oxitocina. Siguiente. Bueno, ahora la formación de las hormonas y los núcleos. Aquí ya vamos a hablar como más específicamente de de dónde se forman estas hormonas, como la ADH y la oxitocina. Estas, pues ya dijimos que se sintetizan en el hipotálamo dentro de las neuronas magnocelulares. El núcleo supraóptico se relaciona más con la síntesis de la ADH o vasopresina, que va a participar en la retención de agua a nivel renal. Y pues por el otro lado tenemos el núcleo paraventricular, que este se va a asociar sobre todo con la síntesis de la oxitocina, que pues este es importante en el parto y en la lactancia. Después de que estas hormonas se sintetizan, pues vuelven a viajar por los axones hasta la neurohipófisis y ahí se van a quedar almacenadas temporalmente. Siguiente. Bueno, ya como un recap del transporte, primero está la síntesis en el hipotálamo, después va a venir el transporte donde la ADH y la oxitocina van a viajar por los axones a través del tallo hipofisiario. Y pues ya el tercer paso es el almacenamiento ya en la neurohipófisis, donde permanecen en las terminaciones nerviosas y pues finalmente va a ocurrir la liberación. ¿Qué sucede cuando llega el estímulo nervioso? Las hormonas salen hacia los capilares y de ahí pasan a la circulación sistémica para actuar directamente en sus órganos blancos. Siguiente. Bueno, hablando sobre la neurohipófisis, tenemos la hormona antidiurética. La conocemos más como ADH o también se le llama vasopresina. Esta, pues como viene de la neurohipófisis, es una hormona neurohipofisiaria y se forma más que nada en el núcleo supraóptico. Esto es que cuando se transmiten impulsos nerviosos a lo largo de lo que son las fibras desde este núcleo, los gránulos secretores de las terminaciones nerviosas la van a liberar mediante lo que es la exocitosis y así va a penetrar los capilares adyacentes. Como función, tiene que conservar el agua en el organismo, disminuye la cantidad de orina y mantiene el equilibrio hídrico. Esto en conjunto pues se refiere que, por ejemplo, si no existiera la ADH, los túbulos y los conductos colectores serían impermeables al agua. Esto evitaría lo que es la reabsorción y como consecuencia el paciente tendría pues más líquido en la orina y esta estaría diluida. Al contrario, con la presencia de la ADH va a aumentar la permeabilidad de estos conductos y estos túbulos y va a hacer que pues se reabsorba el agua y como consecuencia el paciente tiene una orina concentrada. El sitio de acción o el órgano diana de la ADH es el riñón. Y para su regulación tenemos dos partes. Primero es el aumento, bueno, puede ser una de las dos. El aumento de la osmolaridad del líquido extracelular la va a estimular, así como que el volumen sanguíneo y la presión arterial estén bajos. ¿Por qué? Bueno, cuando aumenta la osmolaridad, en el libro viene un ejemplo, que es que cuando se inyecta, por ejemplo, a un paciente una solución que esté concentrada con electrolitos, por ejemplo, en una arteria que irrigue el hipotálamo, las neuronas ADH del núcleo supraóptico, que es donde les dije que se genera, van a transmitir estos impulsos a la neurohipófisis para que libere la ADH en la sangre. Entonces, por ende, la secreción de la hormona va a aumentar y como dato, bueno, sí, como dato, a veces esta concentración puede aumentar por encima de 20 veces los valores normales. También tenemos que, pues ya sabemos que en el hipotálamo tenemos osmorreceptores. Y un ejemplo más es que cuando el líquido extracelular se concentra en exceso, ya sabemos que por osmosis sale de la célula y por ende, pues el tamaño de la célula va a disminuir. Esto hace que se desencadenen señales nerviosas y se le llame a la ADH para que sea secretada.
La otra contraparte que les mencionaba de volumen sanguíneo, más que nada es que la ADH es tan poderosa que lo que puede hacer es contraer todas las arteriolas del organismo. Entonces, cuando tenemos la presión y el volumen sanguíneo bajos, por eso la llaman a que sea secretada. Un ejemplo de esto es que en las aurículas tenemos receptores de distensión. Estos se excitan cuando hay un llenado excesivo y una vez que se excitan, envían señales al encéfalo para que se secrete la ADH y disminuya. Y si no se excita porque no hay llenado escaso, se produce pues lo contrario, que la ADH se incremente y pues disminuya la distensión de los vasoreceptores de las regiones carotídea, aórtica y pulmonar, y también favorece la secreción de la ADH. Tenemos también algunas alteraciones. Una de las principales es que si no tenemos ADH, tenemos como consecuencia una diabetes insípida, que básicamente pues es lo que les mencioné al principio, de cuando no tenemos la ADH lo que sucede. Ya podemos pasar a la siguiente. Bueno, y ahora vamos a la hormona oxitocina, que esta como tal, pues es una hormona peptídica que pertenece a las hormonas de la neuropófisis y pues está relacionada pues con la vasopresina. Pues su función principal prácticamente pues es estimular la contracción del músculo liso del útero durante el parto y así pues poder favorecer la eyección de la leche durante la lactancia. ¿Dónde se sintetiza? Pues se sintetiza como tal en el hipotálamo, principalmente pues en los núcleos paraventricular y supraóptico, como ya lo habían comentado, donde se almacena. Pues aunque ya sabemos que se forma como tal en el hipotálamo, pues ahora sí que la oxitocina se va a almacenar como tal, pues en terminaciones nerviosas de la neuropófisis, donde va a pasar como tal hacia la circulación cuando ya pues llega el estímulo. Y pues, ¿cómo se libera? Pues este es como tal, pues por un mecanismo neuroendocrino, que este como tal, pues va a ser un estímulo que va a activar a las vías nerviosas que llegan al hipotálamo. Y pues regularmente, a diferencia de la adenohipófisis, pues van a tener impulsos nerviosos directos. Siguiente, porfis. Bueno, y sus funciones principales, pues es como tal las contracciones uterinas durante el parto, pues esta como tal, pues va a estimular al músculo liso del útero y pues esta va a favorecer como tal la dilatación cervical y el descenso del producto. Y pues también la eyección de la leche durante la lactancia, que como tal no produce la leche, sino que favorece su expulsión. Y este va a actuar sobre las células mioepiteliales de la glándula mamaria. Y en el caso de las contracciones uterinas, pues aquí entra como tal el reflejo es que no sé cómo se pronuncia, creo que es Ferguson, que pues como tal, pues pues es un mecanismo de retroalimentación positiva, que pues es hasta el nacimiento. Entonces, pues aquí pasa que cuando la cabeza del feto pues se destiende como tal, pues sí, o sea, como tal va a descender el cuello del útero, se activan ahora sí los receptores mecánicos y se envían ahora sí impulsos nerviosos hacia el hipotálamo. Y como respuesta, pues la neuropófisis va a liberar ahora sí la oxitocina y esa oxitocina pues va a aumentar las contracciones, lo que pues va a llegar a producir la pues mayor distensión cervical. Y esto pues como tal va a provocar que haya más liberación de oxitocina y así pues va a ser como tal un ciclo. Y pues en la lactancia pues aquí va a ser el reflejo de eyección de la leche, que como tal pues es un reflejo neuroendocrino importante en la lactancia. Aquí pues pasa que pues ahora sí pues está la succión del pezón, esto va a provocar que haya impulsos hacia el hipotálamo y pues eso va a provocar ahora sí la liberación de oxitocina y la salida de leche. Siguiente, por favor. Y pues sus estímulos para su liberación, que pues como tal es la distensión del cuello uterino, que pues ya en el parto pues ahora sí se generan señales nerviosas que llegan al hipotálamo y estas van a provocar pues un aumento de la secreción de oxitocina. Y este mecanismo pues ayuda a intensificar las contracciones uterinas.
Y también es importante la succión del pezón. Pues como tal, pues va a activar receptores sensitivos. Pues las señales van a viajar por las vías nerviosas aferentes ahora sí del hipotálamo y se va a desencadenar como tal ahora sí la liberación de oxitocina desde la neurohipófisis. Y pues el flujo de leche está como tal, comienza pues en menos de 1 minuto desde el inicio de la succión del feto. Bueno, del bebé, perdón. Siguiente, porfis. Y pues la regulación de la secreción, pues primero va como tal a empezar por impulsos nerviosos desde el hipotálamo. Se libera la oxitocina y ahora sí se origina en neuronas pues hipotalámicas y estas van a llegar a la neurohipófisis. Entonces ahí pues va a provocar que haya una liberación en respuesta a estímulos específicos, como ya se los había comentado, que es la distensión cervical, que esta va a ser pues únicamente durante el parto, y la succión del pezón, que va a ser durante la lactancia. Y esto va a provocar que haya una retroalimentación positiva, que pues, ¿qué es una retroalimentación positiva? Pues como tal va a ser un mecanismo de regulación que pues como tal la respuesta inicial va a aumentar el estímulo que la produjo en lugar de disminuirlo. Entonces, pues ahí es el ejemplo de que cuando hay más distensión cervical, esto va a provocar que haya más oxitocina y esto va a provocar que haya más contracciones. Y así pues hasta que salga el feto. Y por último, bueno, sí, la última, por favor. Están las alteraciones clínicas más relevantes, que pues esto ya es como tal, pues repetición, pero justamente si hay una disminución o una pues alteración del reflejo de eyección, pues esta citocina como tal va a ser insuficiente. Entonces esto puede llegar a provocar que pues haya una dificultad para ahora sí expulsar la leche. Aunque pues, o sea, justamente puede seguirla conservando, pero no expulsarla. Y también las alteraciones en la contractibilidad uterina, que pues esta va a ser como tal una respuesta inadecuada de la oxitocina y esta pues puede relacionarse como tal pues con las contracciones uterinas débiles. Entonces justamente aquí pues ahí viene la importancia clínica de la oxitocina sintética, que justamente cuando llega a haber pues algunas contracciones débiles durante el parto, pues ahora sí se va a inducir a reforzar ese trabajo y ahora sí favorecer pues la contracción uterina. Pues creo que eso sería todo. Bueno, faltan las referencias. Muy bien, pues no sé si alguien tenga alguna duda. Digo específicamente pues de hipófisis, ya después iremos viendo propiamente como lo que liberan y lo que actúan prácticamente en donde actúan las hormonas, ¿no? Que va estimulando. Pero hasta aquí nadie tiene ninguna duda. Porque ahora sí ya el lunes vamos a ver la de la glándula tiroides, entonces pues ya se va a complementar un poquito con lo que hablamos de hipotálamo, lo que hablaron ahorita sus compañeros de hipófisis y ya vamos a ver propiamente ahora sí la tiroides. Pero bueno, si no tienen dudas, entonces pues acabamos muy a tiempo y ya avanzamos un poquito con este temario. Entonces, pues nos vemos el lunes, doctores. Que tengan buen fin de semana. Gracias.